Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar una serie de estrategias para mejorar nuestros procesos de lectura. Esta sesión vamos a tratar de englobar muchas estrategias, probablemente sea una sesión completa. Sugiero ver el video completo. Y bueno, ¿qué sucede cuando leemos? Cuando leemos textos en español solemos utilizar estrategias de diferente tipo, depende del propósito de la lectura. Por ejemplo, si tuviésemos que leer un libro y entregar un reporte aproximadamente en 2 semanas, si esto fuera un asunto escolar, probablemente, si no fuéramos del todo responsables, estaríamos empleando alguna estrategia para solventar el problema. Por ejemplo, 2 o 3 días antes de la entrega del reporte, buscaríamos el material, hojearíamos los contenidos, revisaríamos portada, introducción, índice, datos del autor, algún resumen. Algunos libros traen resúmenes en la parte posterior. Entonces, y bueno, en esta revisión y en esta ojeada del texto nos enfocaríamos en aquellos capítulos que probablemente sean relevantes para el propósito de la lectura. No significa que tengamos la comprensión del texto, pero que hemos hecho o hemos realizado un acercamiento que reduce la ansiedad y la preocupación. Cuando leemos en inglés se nos olvidan estas estrategias que a veces pueden resolver problemas, particularmente académicos. Y vamos directamente a un texto y comenzamos a leer de inicio a fin, decodificando palabras que probablemente no siempre comprendemos. Este proceso nos lleva a sentirnos preocupados, estresados y no logramos un aprendizaje real. Imaginemos que fuéramos a leer este texto de un libro. Entonces probablemente comenzaríamos directamente: Not only is the custom of marriage almost universal, but in most societies known to anthropology most people marry. En este caso he dado una lectura al párrafo, pero probablemente incluso lo he hecho bien. Algunos de nosotros que tenemos problemas con el inglés hubiéramos hecho algo como esto: Not only is the custom of mariage almost universal, but in most societies known to anthropology. Observen la diferencia. Probablemente nosotros hacemos lo segundo y no hemos entendido nada. Nos empezamos a estresar porque el párrafo que hemos leído resulta un tanto complejo, a simple vista no nos parece familiar. Eso es lo que tenemos que evitar. Para eso vamos a seguir una serie de estrategias. ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Primero que nada, la prelectura. Tal como lo decíamos, cuando tenemos un texto vamos a revisar los datos generales sobre la publicación, el formato, la organización. Si hay apoyos visuales, pues los utilizamos, ya sean caricaturas, fotografías, tablas, notas, pies, etc. Entonces revisamos eso porque nos permite acercarnos al texto. Por ejemplo, en este documento que tenemos, bueno, parece que es parte de un libro, aparece en una sección que se llama Marriage and Family. Probablemente es el capítulo, aquí lo dice. En la sección es Current Issues, y eso ya me da una idea. One Parent Families, Why the Recent Increase. No tengo imágenes en este caso, pero el que haya aparecido en esta parte me hace pensar justamente un poco más respecto al texto. Después hacemos un proceso de skimming y scanning. El skimming resulta de un proceso de lectura rápida en el que idealmente revisamos el primer párrafo, porque el primer párrafo suele contener la idea del texto, y revisamos el último párrafo. A veces el primero y el último coinciden respecto a lo que propone un autor y lo que llega a concluir. Entonces leo el primer párrafo de forma general y leo la primera línea de cada párrafo. Entonces, por ejemplo, aquí, Custom of Marriage. Bueno, en este caso voy a seguir Western Countries. Bueno, entonces el custom, aquí tengo conjugados, además la costumbre del matrimonio universal. Y aquí va a hablar de Western Countries, países occidentales. Before we examine the reasons for the increase, vamos a hablar de las razones. Many researchers suggest, bueno, ¿qué hacen los investigadores respecto a esto? Although some parents are clearly choosing to stay single. Es un cambio respecto a tengo muchos conjugados. Sin leer el texto y sin haber comenzado con el primer párrafo de forma textual decodificada, empieza a comprender la estructura del texto. Y bueno, por supuesto sigo leyendo, ¿no? Después hago un proceso de escaneo. ¿Qué es el escaneo? El escaneo
Es un proceso en el que yo identifico fechas, números, nombres, lugares, palabras repetitivas. Esto resulta relevante porque me ayuda a comprender el qué, el quién, el cómo y el dónde. Entonces empiezo a identificar, bueno, palabras repetitivas, ya vi marriage, Mary, se habla del matrimonio, además lo puedo relacionar con el título. Western countries, 90%, the 60s in the United States, 9%, mid-80s, 24%, Sweden. Entonces ya empiezo a hacerme una idea respecto a, bueno, este estudio probablemente habla de familias estadounidenses, ya habla de a lo mejor observaciones en distintas épocas y de un aumento en el porcentaje, porque veo muchos números, ¿cierto? Entonces ya tengo un poco de información y así sigo con todo el texto identificando cosas que yo puedo buscar o resolver del texto. Una vez que he hecho esto, puedo proceder a la parte de la predicción. Este proceso tendría que darme muy pocos minutos, aproximadamente 1 o 2. Pero bueno, este texto probablemente es para un área de ciencias sociales. Imaginemos que yo estoy integrado en un área de ciencias sociales, llámese por ejemplo ahora antropología. Entonces, bueno, ¿qué sé del tema? Bueno, las familias de un solo papá, pues las monoparentales, why, the reason, qué les ha pasado recientemente, y he visto mucho las palabras marriage, qué le ha pasado a las familias actualmente. Bueno, que, y alcanzo a ver la palabra divorce, aparece mucho en la vista. Bueno, pues efectivamente las familias monoparentales han aumentado de forma considerable por varias razones. Y si pienso en Estados Unidos en los años que se ha señalado, pues bueno, un motivo puede ser el aumento de la tasa de divorcio, lo que decía el texto, la gente empieza a elegir vivir soltera, han cambiado la concepción de las familias. En Estados Unidos hay guerra, entonces los hombres van, entonces probablemente sea una causa del aumento de las familias, la viudez. Hay una serie de factores que yo empiezo a enlistar y que yo traduzco a campos semánticos. ¿Qué palabras después? A ver, divorce, widow, violence, orphans, kids, children, parents, mother, father. Entonces ya empiezo a ver lo que es el texto y tengo un acercamiento diferente que me da mucho más confianza. Sin haber leído ahora, yo ya tengo un buen acercamiento, a lo mejor un 5% de lo que va a tratar. Y eso ahora porque no he recorrido. Si lo hubiera hecho completo tendría un mayor acercamiento. Después de esto, voy a tratar de poner atención a palabras repetitivas. Se parece un poco al escaneo, pero en este caso vamos a buscar además qué palabras enlazan los párrafos. Entonces, por ejemplo, aquí hay que conocer un poco de conectores, hay que aprendernos conectores. Not only, but, pues aquí empiezo con un argumento, no solo, sino que. This means, estoy explicando la idea anterior. In many Western countries, however, sin embargo, entonces aquí hay un opuesto a esta idea que se estableció en este párrafo. For example, estoy ejemplificando la idea anterior. Whereas, estoy comparando, eso es un conector de comparación. Before we examine the reasons, antes de esto, entonces hay algo. First, primero, second, segundo, in addition, además. Entonces aquí estoy enlistando las razones, es muy claro. Aunque yo no he leído nada del texto, estoy comprendiendo la estructura, estoy comprendiendo el tipo de texto que es, el patrón. Y si yo tuviera que hacer un organizador gráfico del texto, podría empezar a visualizar cómo es esto. Y visualizar es muy bueno porque nos ayuda a imaginar o a comprender más relaciones en la lectura. Aquí, por ejemplo, many researchers suggest on the face of it, aquí estoy dando evidencia para un argumento. Y así sucesivamente. Si voy a lo largo del todo del texto, miren, thus, por lo tanto, aquí hay una pequeña conclusión, although, aquí hay un contraste. Entonces, voy viendo las palabras repetitivas y esto, entonces empiezo a establecer relaciones en el texto. Y esto me da lugar al patrón de organización. Puedo saber si el texto está comparando, argumentando, indicando causas o efectos, si contrasta, si clasifica, si jerarquiza, si ofrece secuencialidad o temporalidad. Y puedo imaginar, y podría ser inclusive un reporte mucho más sencillo porque empiezo a entender el texto. Mira, aquí están los argumentos, aquí están los ejemplos, entonces ya puedo visualizar. En caso de que yo tenga algún ejercicio, es importante que en esta etapa revise el ejercicio. Si no lo tengo, entonces ya puedo comenzar a leer. Entonces, hemos visto que antes de comenzar con la lectura, tengo por lo menos 6 estrategias. 6 que me permiten avanzar en el contenido y sentirme mucho más seguro a la hora de leer.
y no necesitar acercarme a un texto, a un diccionario, insisto, para resolver las dudas del texto. Una vez que he leído todo, ahora sí, bueno, voy tranquilamente, leo el texto de forma general, no me enfoco en dudas, en preguntas, en vocabulario desconocido. Y si es necesario, inclusive, selecciono solamente lo que entienda. Por ejemplo, not only custom, marriage almost universal, in some societies, in anthropology, people marry. Entonces me salto lo que no conozca. Aquí, por ejemplo, researchers suggest is divorce responsible increasing one-parent families. Ya tengo aquí la idea, aunque salte mucho. Entonces, los investigadores sugieren que la facilidad del divorcio puede ser ampliamente responsable del aumento en las familias monoparentales. Entonces empiezo a entender. Si es necesario, hago eso. Tengo que hacer muchas inferencias, y las inferencias son de muchos tipos para comprender los significados. Puedo ocupar estrategias, particularmente la de los sinónimos. Ningún texto dice o dice las cosas una sola vez. Todos van expandiendo una idea y por lo tanto voy a encontrar sinónimos a lo largo de todo el texto. Pueden ser identificados con la palabra or. También voy a encontrar antónimos, while, whereas, on the other hand. Entonces estoy atento a esto porque un antónimo puede estar definiendo la idea anterior. Hay muchos campos semánticos. También puedo ocupar la puntuación cuando una frase está entre comas, entre guiones, entre paréntesis, corchetes. Estoy explicando algo, entonces probablemente sea la definición. Hago uso de las partes del habla. Vamos, si por ejemplo tengo de amazing house, yo no sé qué es amazing, sé que entre un artículo y un sustantivo generalmente hay un adjetivo. Esta parte puede ser avanzada, pero en caso de que tengamos esta posibilidad la podemos utilizar. Etimología. Los textos académicos están llenos de etimologías grecolatinas, entonces hay que aprendernos listados de prefijos y sufijos para poder comprender los significados de las palabras. Aquí, por ejemplo, en alguna parte vi que decía remarry. Aquí miren, no tengo que ir al diccionario para saber qué es remarry. Sé que marry es casarse, remarry es volverse a casar, entonces no tengo que ir a eso. Tengo que identificar falsos cognados, sugiero aprendérselos, y cognados, tratar de hacer muchas inferencias, jugar con el vocabulario, identificar conectores que muestren ejemplo, conectores para listados, ver si hay descripciones a través de los sentidos, si hay definiciones a través del verbo to be, si estoy clarificando, y por supuesto utilizar la tipografía. Entonces hay muchas herramientas en el texto que nos permite deducir significado. La cuestión es utilizarlas de forma astuta. Y bueno, entonces puedo comenzar a identificar ideas principales y secundarias. Y esto, por supuesto, lo puedo ya establecer a través de diagramas donde yo jerarquice, visualice y responda a ejercicios. Bueno, esto es lo que sugiero como estrategia para trabajar con los textos. Evitemos el uso de diccionario. Hay más estrategias de lectura, pero para aquellos que estamos empezando, vamos a quedarnos hasta aquí. Cuando tenemos más dominio de la lectura, podemos buscar referentes, separar hechos de opiniones, evaluar la lectura a través de sus argumentos, entre otras cosas. Espero que sea de utilidad. Muchas gracias.